Sí que hay muchas reticencias, sí que hay qué nos va a suponer esto, sí que había mucho desconcierto al principio y sí que es verdad que hasta que consigues tener eso organizado y que la gente entienda cómo se tiene que hacer y de qué manera, pues hay que tocar muchas puertas que te permitan organizarlo. Entonces, en ese impasse de espera hasta que tienes todo eso organizado, pues mucha incertidumbre, y una vez ya que consigues eso esté un poco más rodado y se empieza a organizar, pues una colaboración plena. Por un lado, que si tú ves que tienes que hacer algo, que no esperes que nadie lo haga por ti, o sea, que tienes que tener claro lo que hay que hacer, tocar las puertas que tengas que tocar para que te permitan hacerlo y que no esperes que nadie lo haga por ti, sino que tires para adelante y con la finalidad de que eso lo puedas llevar a cabo, y la necesidad que tienes de una vez que consigues coordinar todo eso, o consigues que te den la vena, o sea, la posibilidad de organizarlo, lo importante que es conseguir transmitir esa información y esa necesidad de hacer las cosas al resto del equipo. A mí me gustaría que cambien, que se tengan más en cuenta los profesionales a la hora de hacer los cambios. Que los cambios, si vienen impuestos de arriba hacia abajo, es difícil que se implanten y que se lleven a cabo, y yo creo que los profesionales en esta situación hemos demostrado capacidad de implicación y responsabilidad, y que si tiene que haber cambios, que tiene que haber cambios, que nos tengan en cuenta y que nos faciliten un tiempo para poder organizarlo también.